Vamos a esperar. Ya está, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el tema, compañeros. Sí, este tema principalmente se llama razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a abrir la diapositiva. ¿Sí? Vamos a hacer uso de esto, ¿ok? Bueno, entonces, las razones trigonométricas es una de las materias que tiene que ver con la trigonometría, ¿verdad? En esta clase vamos a ver principalmente el concepto nuevo llamado razón trigonométrica, ¿sale? Tenemos que ver algunas comparaciones con las magnitudes y cantidades como son. Por ejemplo, vamos a estar viendo grados, ¿sí? Los grados de distinta figura que podemos sacar, principalmente los triángulos, por medio de apoyándonos del teorema de Pitágoras, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Aquí nos dicen que hay mucha relación de las razones trigonométricas. Por ejemplo, la relación entre la distancia y el tiempo, ¿sí? Distancia y tiempo, sabemos que ahí podemos sacar una velocidad, ¿verdad? Porque estamos moviéndonos a cierta distancia y cierto tiempo. Cuando relacionamos distancia y tiempo, pues ahí vamos a estar viendo velocidades, ¿verdad? O por ejemplo, también puede ser una relación entre distancia y altura en el camino de la cúspide de una montaña, ¿sí? Entonces, todo esto, estas relaciones de unidades, las vamos a ver muy similares en las razones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la ley del coseno, la ley del seno, la ley de la tangente, etcétera, vamos a estar viendo que entre ellas hay una relación, ¿sí? Sobre todo las primeras leyes que son de la ley de los senos y cosenos, pues nos vamos a dar cuenta que ahí está involucrado los catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, etcétera, ¿sale? Entonces hay una relación entre ellos que se miran diferente, es otro tipo de aplicaciones que se van a estar haciendo, pero pues poco a poquito vamos a darnos cuenta de esa parte, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí nos dicen un ejemplo, ¿verdad? De lo que es básicamente la trigonometría. Aquí nos dicen al analizar las imágenes todas tienen un factor común. ¿Cuáles son? El factor común, pues son caminos con inclinación, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar viendo en qué se parece cada una de pues esas relaciones que hay, ¿no? Hay un factor en común entre ellos, ¿no? Bueno, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es una herramienta útil para calcular alturas y distancias inaccesibles o de difícil acceso. Se aplica en diversas áreas, como por ejemplo en la topografía, en la navegación y en la astronomía, ¿sí? Entonces es muy importante la trigonometría, ¿sí? Porque nos ayuda precisamente a calcular alturas y distancias inaccesibles. A veces es un poco difícil calcular precisamente la altura de algo, ¿no? ¿Sí? O las distancias así muy, muy, muy largas que puede haber. Muy, luego hay caminos así que son como en pendientes, ¿sí? O inclinadas o aperaltadas. Y es difícil poder hacer ese tipo de cálculos. Necesitamos forzosamente el uso de la ¿qué? De la trigonometría, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dicen, en todo triángulo ABC, aquí está, triángulo A, B y C, principalmente un rectángulo, cumple con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Se dan cuenta, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se considera un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto mide? Aquí como que de repente la goma no se me... Aquí está, ajá, vamos a borrar esto. Ok. Uno de sus ángulos, ¿cuánto debe de medir?
pues debe de medir 90 grados. Aquí está, ¿sí? Uno de ellos mide 90 grados, ¿sí? Que es este, el que está aquí en el C. Ahora, los demás ángulos, ¿cuánto van a? Pues depende, ¿verdad? ¿Cuál es la inclinación en el cual está formada ¿cómo se llama? El triángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos lados. El lado A, que es un cateto, A minúscula. Lado B, que es otro cateto, B minúscula. Y otro lado C, que es la hipotenusa. Aquí tenemos otro ángulo. Este ángulo se llama alfa, este que estamos moviendo. Este otro ángulo es beta. Y este otro, que no alcanzo a ver, pues ya lo borré, ¿verdad? Pero es otro tipo que es gamma, ¿no? Entonces, alfa, beta, gamma son los tres ángulos que podemos calcular. El alfa y el beta no los conocemos. El único que conocemos es este que está aquí, ¿sí? ¿Y este vale cuánto? Pues 90 grados. Los demás los podemos calcular. ¿Cómo los podemos calcular? Ah, bueno, los podemos calcular con las fórmulas trigonométricas, ¿sí? O razones trigonométricas, en el cuales pueden ser la razón trigonométrica del coseno, la razón trigonométrica del seno, o la razón trigonométrica de la tangente, o sus inversas también, las podemos calcular. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta diapositiva es que conociendo algunos datos, puede ser un cateto, ¿verdad? O puede ser la hipotenusa, ¿sale? Podemos calcular el otro cateto con Pitágoras, o podemos calcular el ángulo alfa o el ángulo beta, dependiendo. Ya no es necesario este ángulo, porque este sabemos que vale 90 grados, ¿sí? Entonces, con que nos den dos lados, podemos calcular cualquiera de estos ángulos, alfa o beta. Alfa o beta o alfa o beta, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pues un poquito pues más explicado, ¿no? Siguiendo con la siguiente diapositivas, nos dice, en un triángulo rectángulo las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de sus lados que se establecen con respecto a sus ángulos agudos. Se pueden definir en un triángulo ABC las siguientes razones con respecto al ángulo alfa, ¿sale? Aquí nos dice que hay tres razones trigonométricas. ¿Cuál es la primera? Seno. La segunda razón es el coseno. Y la tercera razón trigonométrica es la tangente, ¿sí? Todas son de alfa. ¿Por qué? Porque este es el ángulo alfa, ¿sale? Este que está aquí. Este es el ángulo alfa, ¿sí? Pero aquí nos dice que una razón trigonométrica del seno de alfa nos dice que hay una razón entre el cateto, hay una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Es decir, vamos a ver que aquí está el ángulo el triángulo ABC. Este es el triángulo ABC, ¿sale? En el cual cada uno de sus lados le pusieron o le nombraron A, B y C minúscula. Vamos a ver cuál de estos puede ser el cateto opuesto, cuál de estos puede ser el adyacente y cuál de estos puede ser la hipotenusa. Si nosotros tenemos aquí el ángulo alfa, este que está aquí, que se escribió aquí, ¿cuál sería su ángulo, su cateto opuesto, perdón? ¿Cuál sería su cateto opuesto? Bueno, la teoría nos dice, ¿sí?, que el cateto opuesto, así su nombre lo dice, es el lado que se opone al ángulo, ¿sí? El lado que se opone al ángulo. ¿Y cuál ángulo queremos
calcular este que dice aquí, alfa. Entonces, ¿cuál es el lado? Si nosotros hacemos una proyección, ¿sí? Vamos a hacer una proyección nosotros aquí, acá, para acá, aquí. Esta flecha media fea, pero bueno, ahí está. Si queremos mover este ángulo hacia la izquierda, así como le puse esta flecha, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿qué lado le obstaculiza al ángulo? Pues el lado A, este lado A, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, vamos a ponerlo un poquito mejor, a ver si nos sale un poquito mejor, ¿verdad? Sale, ahí está. Con el mouse a veces no nos ayuda mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, ahí, aquí está. ¿Sí? Este triángulo tiene este lado A. Si nosotros hacemos una proyección hacia la izquierda, ¿sí? Hacia acá, hacia la izquierda, nos vamos hacia la izquierda, ¿qué lado es el que lo va a obstaculizar? Hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué lado lo va a obstaculizar? Pues el A, porque este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo que está aquí, quiere irse hacia la izquierda, hacia acá, ¿sale? Este ángulo que está aquí se quiere mover hacia la izquierda, hacia acá, se está esta flechita, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Cuál es el que lo entorpece en su camino? Pues es el lado A, ¿sale? Este es el lado. No lo entorpece el lado B, ni mucho menos el lado C. El que lo entorpece es el lado A, ¿sale? Entonces, el lado A, es el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, cateto opuesto. Y aquí le pusieron, ¿sí? Cateto opuesto, que es A. Seno de alfa es igual a A entre C. ¿Qué es C? Hipotenusa. La hipotenusa es este lado. ¿Por qué? Porque el lado B es el adyacente. ¿Por qué es el adyacente? Porque es el que va más conforme a su dirección, ¿sí? Va hacia la izquierda. Entonces es el más amigable con el ángulo. Por eso es el adyacente, ¿sí? Entonces el B es el adyacente y el A es el opuesto. Lógico que nos falta otro lado del triángulo. ¿Cuál es? Pues la hipotenusa. Eso lo hemos visto desde matemáticas básicas en la secundaria, ¿verdad? Nos enseñaban qué era el cateto adyacente y cuál era el cateto opuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo, en vez de calcular este ángulo alfa, quiero calcular este? Este sería el beta, ¿no? Así más o menos se pone el beta, ¿sí? Vamos a borrar estos. ¿Sale? Ahora yo quiero calcular el beta. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Ahora yo voy a proyectar este ángulo hacia abajo. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Ah, pues ahora sería esta. Este sería el opuesto. Y A sería el adyacente y C seguirá siendo hipotenusa, ¿sí? Entonces vean cuál es la diferencia. En cambio, si yo quiero este para acá, este es diferente, ¿verdad? ¿Cuál sería el opuesto para alfa? Para alfa, el cateto opuesto sería A y el cateto adyacente sería B, para alfa. Pero para beta, para el ángulo beta, el cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A, ¿sale? Entonces, he ahí la importancia de entender qué cateto es el que necesitamos para poder hacer nuestra razón trigonométrica. No necesitamos este ángulo, este que está aquí.
este ángulo no lo necesitamos porque ya sabemos que vale 90 grados, ¿sí? En cambio, el de alfa y beta, este no lo conocemos, ¿sí? Este lo podemos calcular por medio de las razones trigonométricas, ¿sí? Esto es una razón trigonométrica, ¿sale? Entonces, el, el una de las razones trigonométricas, que es el seno, nos dice que se tiene que hacer una división. ¿Entre qué? Entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Aquí está. En el cual su inversa es la cosecante, que aquí sería C entre A. C, bueno, entre A, ¿no? Bueno, ahorita sí no lo ponemos mejor. C entre A. La cosecante es C entre A. ¿Por qué? Porque es la inversa. ¿Sí? En cambio, el seno es A entre C. Ya sabemos que A para el ángulo alfa, ¿sí? Es el opuesto y C es la hipotenusa, ¿sale? Voy a borrar este ángulo, que es el beta, para que no nos se confundan, porque nos podemos confundir ahí, ¿sí? Acuérdense, el objetivo principal es identificar los catetos, ¿sí? Entonces yo voy a mover, ¿cuál es el que se opone al movimiento del ángulo? Pues el único que se opone al movimiento del ángulo, ¿sí? Es el cateto A, o este lado A. Lógico que va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa. Y para la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Bueno, esto es en base a lo que es el seno. A lo que es el coseno, la definición es la siguiente. Es B entre C, es decir, cateto adyacente entre la hipotenusa. Habíamos dicho que para este ángulo el cateto adyacente era este. Este era el B, ¿sí? Entonces, este es el adyacente, ¿no? ¿Sí? Adyacente. Este es el opuesto, ¿no? Este es el opuesto. A es el opuesto. B es adyacente. Entonces, la fórmula de la razón trigonométrica del coseno nos dice que es cateto adyacente, aquí está, entre la hipotenusa. La hipotenusa es esta, ¿verdad? Esta es la hipotenusa. ¿Sí? Esta es la hipotenusa, este es el opuesto, este es el adyacente. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y su inversa, que es otra razón trigonométrica, que es la secante, ¿verdad? Tendría que ser C entre B, ¿sale? Sería C entre B, ¿sale? Esa es la secante. Secante sería C entre B, porque es lo contrario. Porque el coseno es B entre C. Y la secante es C entre B, es lo opuesto. Son sus inversas, ¿ok? Y por último llegamos a la tangente, que es otra razón trigonométrica, en el cual su fórmula nos dice que también es una división, pero va a ser entre el cateto opuesto, que es A, aquí está, cateto opuesto A, entre el cateto adyacente, aquí está, B es el cateto adyacente, B es el adyacente, o sea, A entre B, aquí está, A entre B es la tangente, en el cual su inversa, que es la cotangente, ¿verdad? Pues va a ser B entre A, ¿verdad? Ay, aquí vamos a ponerle la B. Ahí está. Bueno, imagínense la B entre A. ¿Sale? B entre A. ¿Sale, chavos? Ahorita a lo mejor es un poquito para algunos, no para todos. Para algunos es un poquito complicado, ¿no? A lo mejor no se entiende, pero ahorita con los ejercicios se van a dar cuenta que está relativamente sencillo, ¿no? Bueno, esto es en base a esto. Continuamos. Vamos a ver la siguiente pancarta o diapositiva. Aquí nos siguen confirmando, ¿verdad? Lo que son los catetos, ¿sale? Si se dan cuenta, es un triángulo diferente. Sigue siendo rectángulo, pero
ya el alfa es diferente, es otro caso. Entonces aquí el ángulo pues sigue siendo alfa. Aquí está, ángulo alfa. Si nosotros queremos proyectar este ángulo, ¿verdad? Lo queremos proyectar ahora hacia la derecha. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues sería este, A. Entonces este es el opuesto, ¿sí? Este es el opuesto. Opuesto. ¿Cuál sería el adyacente? ¿Cuál sería el adyacente? ¿Sí? Pues el adyacente sería este porque va hacia la derecha, ¿sí? Entonces sería adyacente. Ahí está, ¿sale? Y este sería la hipotenusa, ¿sí? Este sería la hipotenusa. Bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, este A es el opuesto, B es adyacente y C es la hipotenusa. Siguiendo, ¿verdad? Las razones trigonométricas nos dice que el seno de alfa, que es alfa es seno de alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? O sea, A entre B. Para el coseno, ¿sí? Nos habían dicho que el coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Adyacente entre hipotenusa. Entonces, aquí está. B es el adyacente, B entre la hipotenusa que es C. O sea, B entre C. La tangente, nos dijeron, que es cateto opuesto y cateto adyacente. A es el opuesto y B es el adyacente. O sea, A entre B. ¿Sí? La cotangente, que es la inversa, es B entre A. La secante, que es la inversa, ¿verdad? Del coseno, sería C entre B. La secante y la cosecante, que es la inversa del seno, sería C entre A. ¿Sale? Estas son las 6 razones trigonométricas que nos van a ayudar a calcular los distintos tipos de ángulos. Puede ser el ángulo alfa, puede ser el ángulo beta, cualquiera de esos dos ángulos. Acuérdense que aquí hay otro ángulo, ¿verdad? Este ángulo, ¿cómo se llama? Beta. Ángulo beta, ¿sí? Y aquí está el ángulo alfa y este sabemos que vale 90 grados porque pues, es un triángulo rectángulo. ¿Sale, chavos? Sus propiedades de estas razones trigonométricas, ¿sí? Son estas. Bueno, este sabemos que es Pitágoras. Aquí tenemos otra razón que posteriormente vamos a estar analizando. Y aquí vamos a poder sacar los diferentes valores de los ángulos en base a estas tres fórmulas. Hay que despejar. Podemos hacer un despeje. Es una ecuación de primer grado. Con una sola incógnita se pueden despejar. Posteriormente vamos a estar viendo este tipo de propiedades en cuanto se refiere a las razones trigonométricas. ¿Sale, chavos? No sé si hay alguna duda, comentario, aclaración hasta ahorita antes de empezar a hacer ejercicios. ¿Alguna duda, chavos? No, profe. Ok, bueno, vamos ahora a hacer ejercicios, ¿sale? Vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Aquí están, ¿sale? Nos dice, para determinar el ángulo de inclinación podemos usar las razones trigonométricas. En este caso, por definición, usaremos la de la tangente. Bueno, ¿por qué creen que vamos a utilizar la de la tangente? Ah, bueno, pues porque aquí está el ángulo, miren. Aquí está, aquí, déjenme ver, ya se me fue. Está, aquí está el ángulo, ¿sale? ¿Cuál, hacia dónde se va a proyectar? Bueno, hacia acá, hacia la derecha. Hacia acá, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que se opone a su trayectoria del ángulo? Pues este, que es 8. Este sería el A, ¿no?
Este sería A. Bueno, y aquí está el B. Lógico que este es el C. ¿Sí? Bueno, A, B, C. Esperemos que no se vea tan feo. Ahí está. A, B, C. ¿Sí? ¿Y por qué van a usar tangente, chavos? ¿Por qué creen que van a usar tangente? Bueno, va a usar tangente el ejercicio porque aquí está relacionando cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí no está relacionando la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. No está relacionando la tangente nada de hipotenusa. O sea, no. ¿Sí? Este sería el opuesto, ¿verdad? Y este sería el adyacente, ¿no? Acuérdense, A es opuesto, B es adyacente. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, aclaración, chavos? Bueno, No, profe. vamos a ayudarnos aquí de una hojita de Word. Aquí está. ¿Sí? Y acordémonos de las razones trigonométricas. Seno. Seno de alfa es igual a coseno opuesto, cateto opuesto, perdón, entre hipotenusa, que es igual a A entre C. Tenemos que acordarnos siempre de esto, de lo poco, mucha de la memoria que tenemos que utilizar. Normalmente es entender a las cosas, pero aquí sí tenemos que utilizar desafortunadamente la memoria, ¿no? Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto contiguo, que es adyacente, entre hipotenusa. Contiguo es igual a adyacente, ¿eh? Aquí vamos a ponerle aquí. Cateto contiguo es igual a cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, entonces la fórmula para el coseno del ángulo es igual a cateto continuo entre hipotenusa, que es B entre C. Y por último el tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es este, ¿verdad? Esta fórmula es la que tenemos que utilizar en el ejercicio de la diapositiva que está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula de la tangente nos dice que es A entre B, ¿sale? Entonces tangente es igual a A entre B, ¿sí? Entonces aquí le ponemos A minúscula A entre B, ¿sale? Ahí está. Este es igual. Ya vamos a sustituir, ¿verdad? Sustituimos. Y aquí nos va a dar, ¿sí? ¿Cuánto vale A? Ah, bueno, pues vamos a la diapositiva. Y A, lo que puse aquí, ¿verdad? Vale 8 o 8 metros. ¿Y cuánto vale B? 6. Entonces sería 8 entre 6, ¿sale? Entonces es 8 entre 6. ¿Cuánto nos da? 8 entre 6. Vamos a sacar la calculadora esta rápida de Windows. Va a dar como 1 Sale uno. punto y tanto. Sí, todavía falta hacer algunas cosas. Vamos sobre eso. 8 entre 6 nos da. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Es que le puse 2. 8 entre 6. 1.33333, ¿no? Entonces aquí nos da 1.33. Así lo cerramos. Nada más. Pero todavía no acabamos. Porque lo que nos pide el ejercicio, chavos, ¿qué nos pide? El ángulo. No le vamos a dar alfa vale 1.33, no. Lo que nos pide es un ángulo en grados.
Porque esto que acabamos de hacer, chavos, nada más es un valor absoluto, no son grados. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer ciertas situaciones, ¿verdad? Es decir, vamos a copiar esta. Pegar. Tangente del ángulo es igual a 1.33. ¿Sale? Sí, porque A entre B es 1.33, ¿no? Sí, acuérdense que esto aquí es lo importante, ¿no? Lo que nos está ayudando para ver qué se puede hacer. Esto que está aquí, vamos a poner incluso de otro color. ¿Sí? Esto que está en rojo es lo mismo a esto que está aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque A entre B, que es esto que está aquí, A entre B, salió 1.33, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ahí está esa parte. Tangente de alfa es igual a 1.33, que es lo mismo. Tangente de alfa, A entre B es lo mismo. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, chavos. ¿Seguimos o hay dudas? No, profe. Ok, muy bien, seguimos. Lo que tenemos que hacer es, lo que nos piden es ay, que es alfa, no sé lo más grande. Eso es lo que nos pide. Nos piden alfa en la diapositiva. Es lo que quieren. ¿Sale? No se conoce porque ya relacionamos 8 entre 6. Está muy fácil. Entonces, tenemos que conocer alfa. ¿Cómo conocemos alfa? Pues tenemos que despejar, hacer un despeje de primer grado, ¿sí? Donde precisamente la tangente está multiplicando alfa. Como está multiplicando alfa, pasa al otro lado del igual, dividiendo, ¿sí? Entonces aquí alfa, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos, alfa es igual a ¿qué? Vamos a poner una fórmula aquí. A 1.33 entre tangente. ¿Sale? Ahí está. ¿Por qué hice eso? Porque tangente está multiplicando a alfa, pasa al otro lado dividiendo. ¿Sí? Acuérdense de las leyes de despeje básicas en matemáticas. Entonces, estaba multiplicando, pasa dividiendo. Pero pues no, esto no nos dice nada, ¿verdad? Esto no nos dice nada. Todavía no es un resultado. Todavía falta hacer otra cosa. Alfa es igual a ¿qué? Si nosotros tenemos una división de tangente, sería 1 entre tangente. ¿Sí? Aquí sería 1 entre tangente por 1.33. ¿Sí? Es lo mismo. 1.33 entre tangente es igual a 1 entre tangente 1.33, porque es lo mismo. 1.33 por 1, pues se sube aquí el 1.33. No hay problema. Esto es igual a esto. ¿Sale? Acuérdense, son matemáticas básicas las que estamos haciendo aquí en Mate 2, ¿sale? Incluso en la secundaria nos tuvieron que haberlo enseñado esa parte, ¿no? Continuando, alfa es igual 1 entre tangente, también se puede poner de esta manera, que sería tangente inversa, o sea, menos 1 de 1.33. Y ahí ya se ve un poco más decente esta parte, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto ya lo podemos encontrar nosotros en la calculadora. Tangente a la menos 1 es igual a 1 sobre tangente, ¿sale?
porque es precisamente la ley de las inversas. Hay unas leyes en matemáticas que se llama la ley de la inversa. Entonces, si nosotros tenemos una tangente, también se puede poner tangente a la menos 1. Es lo mismo. 1 entre tangente es lo mismo tangente a la menos 1. ¿Ok? Es una regla matemática. Entonces, tangente a la menos 1 de 1.33, ya podemos sacarle el ángulo. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer pues en nuestra calculadora. Bien fácil. Ahorita lo van a ver. Vamos a la calculadora. Y ahí aparece la calculadora científica que les pedí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, chavos, ahí hay varias teclas. Si ustedes ubican la tecla de tan, ¿sí? ¿Ya la vieron? ¿Sí? Es la que, bueno, si ven el 9, váyanse uno arriba, después otro arriba y otro arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces ahí está el tan. Arribita del 9, tres más o menos. Tres botoncitos, ¿no? Si ustedes ven el tan ahí, arribita del tan está el tan menos 1, que es el mismo que hicimos ahorita en hacer el despeje de la razón trigonométrica. Entonces ahí ya podemos aplicar esa parte, ¿verdad? Porque ya nos están diciendo ahí que podemos hacer eso. Entonces sería Shift, vamos a apretar la letra, digo, la tecla verde, parte superior izquierda, que es Shift, tan, y si se dan cuenta ya aparece tan a la menos 1, de 1.33, ¿sí? Y esto es igual a 53.06 grados, ¿sí? Ponemos el DMS, 53 grados, 3 minutos, 40.45 segundos, ¿sí? Que son 53 grados, ¿sale? Entonces, tangente de menos 1 de 1.33 nos da 53 grados, ¿sale? Vamos a dejar de compartir aquí. Y ahora vámonos al ejercicio. Ahí está. Y le tenemos que poner aquí que cuánto fue lo que nos salió. 53.06 grados. Ahí está. El resultado, compañeros, 53.06 grados. ¿Sale? Entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo alfa. ¿Cuánto vale? Le podemos aquí poner 53 punto tantos grados. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. 53 grados. ¿Sale? Ahí está. Esto es lo que vale alfa. ¿Sale? Esto es alfa. Ahí lo puse al revés. Bueno, ahorita lo ponemos bien. ¿Sale? Bueno, eso es lo que vale alfa. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, aclaración, chavos? Esto es No, lo que profe. vale alfa. Alfa es igual a 53 grados. Ya sabemos. Podemos calcular la hipotenusa, ¿verdad? Precisamente. Aquí nos dice, para determinar la distancia entre el hombre y la mujer, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí?
Aquí nos hacen una analogía que este puntito, donde está el ángulo alfa, está un hombre, y donde está este puntito, ¿verdad? Del cateto opuesto, está la mujer. Queremos saber la distancia entre el hombre y la mujer, que es la hipotenusa, pues tenemos que utilizar el teorema de ¿qué? Teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras con esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Aquí está, teorema de Pitágoras, que es este. Lo volví a poner aquí y el que vamos a utilizar es el primero. C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces aquí está la fórmula, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Veamos aquí. Y lo único que hay que hacer es sustituir valores. ¿Sale? Pues ¿cuánto vale A? Nos vamos al A vale 8 y B vale 6. ¿Sí? Nada de otro mundo. A vale 8 y B vale 6. ¿Sí? Bueno, sacamos nuestra calculadora. ¿Sí? Acuérdense que para eso son las calculadoras científicas, ¿verdad? Para hacer un solo procedimiento lo más rápido posible para que no pues para que no lo hagamos por partes. Tenemos que saber utilizar la calculadora así para que nos sirva lo más rápido. Bueno, me equivoqué, aquí está. Ahí está. ¿Y qué le vamos a poner? Raíz cuadrada, ¿sí? De 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿verdad? Esto nos da 10. Acuérdense que siempre que hay raíces cuadradas, dan resultados positivos y negativos, pero normalmente siempre se utiliza el absoluto, que es el 10, ¿sí? 8 al cuadrado, ¿verdad? Que sabemos que es 64 más 36, que es 6 al cuadrado. Sacamos y todo eso, ¿verdad? Esa es una forma bien fácil para hacerlo. Pero pues acuérdense que habrá alumnos que todavía lo hacen así a la antigüita, ¿verdad? 8 al cuadrado, 64, ¿no? Y ahí lo guardan. 6 al cuadrado, 36. ¿Sí? Entonces será 64 más 36, ya nos da 100. Y ya después lo que van a hacer es raíz de 100, pues ya nos da 10, ¿verdad? Pero pues, ¿para qué hacer todo este rollo? Pues ya tenemos una calculadora científica y pues sabemos utilizar paréntesis, ¿verdad? Y pues no debe de haber ningún problema. Ahí está, ¿sí? ¿Para qué? O sea, acuérdense, la calculadora y la tecnología nos ayuda a simplificar las cosas. Es lo más importante pues, que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos dio el resultado? El resultado nos dio 10. Vamos a ponerle aquí que esto vale 10. Entonces, esto es igual a 10 metros, ¿no? Vamos a ponerlo acá en... Sí, aquí van a ser 10. 10 metros, ¿sí? Ahí está. Que es C, ¿verdad? C es igual a 10 metros. ¿Sale, chavos? Entonces, ya sabemos que A vale 8, B vale 6, C vale 10, alfa vale 53, este vale 90. ¿Y cuánto creen que valga este ángulo beta? Como unos 120. ¿Como 120 o 120? Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos?
pues es 180, ¿verdad? Menos 53. Nos da 127. Este ángulo vale 127. ¿Sí? Entonces este vale 127. Este vale 53, este vale 90, ¿verdad? 90, pues 40 este. 90, este 53, el que pusimos acá. Y ya, si sumamos 53 más 127 más 90, nos da 180 grados. ¿Sale? Acuérdense, para que lo chequemos. Para que digan que no es real, ¿verdad? Bueno, 90 más 53 más 127. Ah, caray, no. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Dijimos 127? No, a ver, aquí algo hicimos. Es normal. Ah, sí, no, es al revés, perdón, es que sí, no sé qué pasa aquí. Es 180, perdón, menos, perdón, es 90. ¿De dónde estoy viendo los 180? 90 menos, perdón, más 53. Aquí está, 90 menos 53. Aquí está. Ahora sí, ya la andamos regando bien feo. Muy bien. Entonces nos da 37. Sí, vamos a regresarnos aquí. 37, permítame. Entonces aquí son 37. Está el borrador. Ya lo borro. Bueno, quién sabe, no sale el borrador. Bueno, aquí ya debe salir. Aquí está. Vamos a quitarle estos. Ah, es que ya lo guardo. Ok. Bueno, no. Vamos a hacer esto. Ya lo guardo aquí. Ya está. Ahora sí ya. Es normal que llegue a pasar ciertos inconvenientes, ¿eh? Nada es perfecto. Entonces aquí son 37, chavos. Ahora sí. Aquí son 90. ¿Verdad? 90 grados. Entonces son 90 más 37 más 53. 90, 37 y 53. Ahora sí. Ahora sí nos tiene que dar. ¿Sí? 90 más 37 más 53. Esto es igual a 180. ¿Sí? Rectificamos, ¿verdad? Porque ya la andábamos ahí, pero es normal. 180 grados. Entonces, acuérdense que la ley de los triángulos nos dicen que la suma de todos sus ángulos, de los ángulos de del triángulo, ¿cuánto tiene que dar? 180. Entonces, aquí está. La suma de todos los ángulos, que es 90, 37 y 53, nos tiene que dar 180. La suma de todos sus ángulos del triángulo nos tienen que dar 180. Y ahí está. ¿Sí? Entonces ya estamos bien. Entonces, ángulo alfa vale 53. Ángulo beta vale 37. Y este que es el rectángulo vale 90. ¿Sale? Entonces no hay ningún problema. Y acuérdense que la distancia de C, ¿verdad? La distancia de C, ¿cuánto vale? Pues
pues vale 10 metros aquí, ¿verdad? 10 metros. Hemos dicho que C es igual a 10 metros, ¿verdad? Ahí está muy feo esto, pero bueno, ahí está, ¿sí? C vale 10 metros, B vale 6 metros, A vale 8 metros. Entonces, A, B, C ya lo tenemos. Alfa 53, beta 37 y este ángulo que es rectángulo, ¿verdad? Vale 90. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, aclaración, chavos? No, profe. Sí, ¿verdad? Ya la andábamos ahí, como dice el chavo, ¿verdad? Se me chispoteó. Bueno, es normal porque no somos máquinas, somos humanos y también nos equivocamos, es normal. Más bien me preocuparía si no me equivoco. Yo estaría muy preocupado, digo, ah, caray, esta clase a lo mejor, o esta semana, o este mes, o toda mi vida, ¿verdad? No me he equivocado, como que ahí estuviera, más bien estuviera más preocupado, ¿no? Sí, es normal que nos equivoquemos. Bueno, hasta aquí más o menos está esta parte de la explicación. Eh, Permítame, voy a detener la grabación.